Buenas tardes amigos, amigas. El tutorial de hoy es el aguinaldo 2025 en México. Estamos en diciembre, es la época de las fiestas decembrinas. Es el momento en que los trabajadores mexicanos, empresa privada o gobierno, esperan ese pago adicional que se hace cada año, que es el aguinaldo. En México hay ciertas reglas que norman la forma en que los patrones lo deben entregar, cuándo, cuánto, cómo. Y para eso vamos a ver este video de hoy en dos partes. La primera es un resumen de la parte normativa y en la segunda parte cómo a través del software MineSRP Nómina podemos generar los recibos de nómina de aguinaldo, calcularlos correctamente, pagarle a los empleados a través de la dispersión y timbrar esos recibos de nómina. Como parte 1, el resumen actualizado para empresas es... el mínimo legal que debemos pagarle a nuestros empleados son 15 días. 15 días es lo mínimo de su salario diario. Si el empleado gana el salario mínimo, pues son 15 días por el salario mínimo. Si el empleado gana, no sé, 500 pesos diarios y así está dado de alta ante el IMSS, son 15 días por 500 pesos. Ahora, si el empleado no laboró todo el año, solo laboró, vamos a hablar de un ejemplo específico, laboró la mitad del año, entró a trabajar el 1 de julio y llegó diciembre, entonces, por ley, su parte proporcional sería la mitad, que serían 7 días y medio multiplicados por su salario diario. Ese cálculo de cuántos días laboró el empleado lo hace el sistema MineSRP, porque también se debería considerar los días que el empleado faltó y de ahí sacar la proporción. Vamos a suponer que durante todo el año faltó 5 días, 7 días, de manera así distribuida en el año. Entonces probablemente ya no le toquen 15 días sino de aguinaldo, sino le toquen 14.84, ¿no? Ese es un cálculo que estoy ejemplificando. Sin embargo, si el empleado se acerca a haber trabajado todo el año con ciertas faltas, lo más común es que se les da los 15 días completos. Cada empresa puede dar los 15 días completos o bueno, sacar la proporción y si el empleado trabajó medio año, pues le da solamente la mitad del aguinaldo. Esto aplica también para dependencias de gobierno, porque este video lo estamos haciendo tanto para nuestro software empresarial MineSRP como para el software de gobierno MineSGov. Aunque en gobierno, por ejemplo, los días de aguinaldo que se pagan pueden ir de los 30 días, 60 días, 90 días. La ley establece que es mínimo 15 días de aguinaldo. Y ya las empresas o dependencias pueden dar más días dependiendo de pues, las políticas de cada empresa, de las negociaciones de los sindicatos, etc. El límite de pago es el 20 de diciembre. Tenemos que cumplir como patrones el pago puntual del aguinaldo el día 20 de diciembre. El sistema te permite calcular y timbrar antes del 20, obviamente, para no andar a las carreras el 20. Inclusive la ley permite pagar el aguinaldo desde meses antes o de manera prorrateada. Pagar una parte en noviembre y otra en diciembre. Pero no debemos pasar del 20 de diciembre de entregar el aguinaldo a nuestros empleados. El aguinaldo, como toda percepción, puede generar impuestos sobre la renta. Retenciones que le tendríamos que hacer al empleado, decirle, mira empleado, te toca tanto de aguinaldo, pero resulta que te voy a quitar un pedacito porque ese impuesto es para el gobierno. Ese impuesto es el impuesto sobre la renta, el ISR. Sin embargo, la ley establece un tope exento de ISR y son 30 veces la UMA. Para este año 2025 la UMA está en 113.14. Multiplicado por 30 nos da un tope máximo que no genera retención de ISR de 3.394. Entonces así, si ustedes van a entregar un aguinaldo de 5,000 pesos, por ejemplo, a cierto empleado, los primeros 3.394.20 no causan impuesto, pero la diferencia, 2,000 y algo, sí causan impuestos sobre la renta. Y es justo lo que hace el sistema MineSRP Nómina, calcular cuánto es exento, cuánto causa ISR para retenerlo en el recibo de nómina, porque posteriormente el patrón está obligado a entregar ese ISR al SAT a través de las declaraciones mensuales. Como datos relevantes para el cálculo del impuesto sobre la renta del aguinaldo, hay dos formas de calcularlo. La ley nos da dos metodologías.
La primera, si consideramos el tipo de nómina como especial, es decir, no es una nómina quincenal ni es una nómina mensual, sino es una nómina especial que se genera en diciembre bajo el artículo 174 del reglamento ISR. Ese recibo de nómina no se va a combinar con el salario normal del empleado de esa quincena. Es decir, de manera muy simplificada, en un recibo de nómina va el aguinaldo y el posible ISR que genere, y en otro recibo de nómina vamos a generar el sueldo normal de esa quincena de ese empleado. Si lo hacemos de ese modo, el sistema va a aplicar el artículo 174. Va a anualizar ese aguinaldo, va a hacer ciertos cálculos que ese artículo establece para llegar a un ISR a pagar. Y la opción 2, que es el artículo 96 de la ley del ISR, nos dice que podemos incluir el aguinaldo en una nómina ordinaria, es decir, en la nómina de la quincena. En esa nómina quincenal donde le vamos a pagar al empleado el sueldo de su quincena, sus prestaciones, ahí mismo incluimos otra partida para el aguinaldo. Entonces las reglas de cálculo son a través de las tablas mensualizadas del ISR. Miren, estos dos temas o estos dos métodos de cálculo, ustedes no se preocupen porque el sistema lo hace. Lo vamos a ver en un momento en un demo en vivo. Solo quería comentarles que hay dos formas de generar los recibos de nómina y dependiendo de la forma que elijamos, el sistema va a aplicar la metodología de cálculo que establece un método o el otro método. Este Excel es un resumen que voy a tratar de hacerlo muy rápido de cómo se calcula el ISR a través del artículo 174. ¿Y por qué insisto en este artículo? Porque los expertos fiscalistas, los expertos de recursos humanos, sugieren que usemos este artículo, porque es el que ligeramente resulta un ISR más bajo que el otro método, que el artículo 96. Entonces, si nos da un ISR a pagar por parte del empleado más bajo, entonces le toca un poco más de aguinaldo al empleado. Y si la ley nos permite elegir uno u otro método, pues la sugerencia es que usen este método. Además de que logramos tener un recibo de nómina específico de aguinaldo y otro recibo de nómina específico de su salario de esa quincena o de esa semana. Y eso nos permite tener claridad y después en un futuro, en cualquier aclaración, incluso ante demandas laborales, de que si cumplimos o no con nuestras obligaciones patronales, podemos tener la evidencia de dónde está el aguinaldo pagado, el sueldo pagado, etc. La metodología que establece el artículo 174 es que tomemos el salario diario. En este ejemplo vamos a usar que son 500 pesos de salario diario. Eso significa que el aguinaldo deben ser mínimo 15 días. Aquí está, este es el mínimo. Mínimo 15 días de salario, de aguinaldo. Entonces, 500 por 15 días. Yo le tengo que entregar al empleado mínimo 7,500 pesos de aguinaldo. Pero de ahí le voy a retener ISR si es que sale a pagar. La regla dice que de estos 7,500 pesos, hay una parte exenta que son 30 veces la UMA. La UMA para este año la multiplico por 30, que es esta formulita, y nos da un monto exento de 3,394. Por lo tanto, le resto los 7,500 menos la parte exenta y me da una parte grabada. Esta parte sí va a causar ISR. Y más abajo es donde empieza el cálculo. Y bueno, lo voy a decir así muy rápido. El aguinaldo promedio diario lo llevamos a anualizarlo. Entonces tomamos de la parte grabada entre 365 días del año y nos da 11,25 aguinaldo promedio diario de la parte grabada. Y al aguinaldo promedio mes es dividir esos 11,25, multiplicar esos 11,25 por 30,4 días del mes y nos da 341,96. Miren, ustedes no tienen que aprenderse esta metodología, porque el sistema lo va a hacer. Yo nomás lo quise platicar muy rápido para que vean que sí tiene atrás de los cálculos del sistema, sí hay una serie de pasos. La siguiente es calcular el ISR mensual de este trabajador en la parte de las tablas de ISR mensualizadas. Y aquí yo tengo una tabla, la tabla mensualizada. Y ustedes ya saben, toman el límite inferior, le sacan el factor fijo, la cuota fija, luego el excedente, etc.
Y eso nos da 1552. No voy a entrar a detalle, aquí están los cálculos. Y luego calculamos el ISR mensual del sueldo más el aguinaldo, que es sumar el salario mes más el aguinaldo por medio mes que calculamos arriba. Estos 15,341 le calculamos nuevamente el ISR. A este monto tomamos la tabla mensualizada del ISR, la aplicamos y nos da un ISR de base mixta, que es sueldo más aguinaldo, de 1,614. Luego sacamos la diferencia del el ISR de la base mixta, que es este, que se repite acá, menos el ISR del sueldo del mes, que calculamos arriba, y nos da una diferencia de 61,28 pesos. Eso nos lleva a otro valor, que es la tasa efectiva, que es la diferencia de ISR entre el aguinaldo promedio mes de la parte grabada. Ese factor resultante, prácticamente aquí termina el cálculo. Este factor resultante lo multiplicamos por la parte grabada, 4,105,80, y nos da finalmente el ISR a retener para este empleado. Como ven, el cálculo está un poco enredado, pero ya si ustedes lo quisieran hacer en Excel, no lo es tanto, pero no es la idea que lo hagan, lo va a hacer el sistema. Solo para terminar este ejemplo del Excel, si yo proyecté pagarle al empleado un aguinaldo de 7,500, resulta que le tengo que quitar menos el ISR, que para este ejemplo específico son 735. Y el neto a pagar del aguinaldo, entonces sería 6,764. Bien, fue un ejemplo muy rápido. Vamos a hacerlo en el sistema y ustedes no tienen que preocuparse por toda esta metodología que piensa un número, súmale 2 y quítale el número que pensaste. No, olvídense de todo eso, vámonos al sistema. Para entrar al sistema, entran a la página mines.com.mx. Que por cierto, les comento, nuestra página anterior se llamaba kingo.com.mx. Kingo es la empresa que desarrolla a Mines RP y estamos migrando a la página mines.com.mx. La página va a tener el mismo nombre del software. Y bueno, y tenemos otra página hermana que es minesgov.com, que es para gobierno. Y la voy a poner aquí como ejemplo, minesgov.com. Minesgov.com. Minesgov es el software de administración y contabilidad gubernamental. Cumple con todas las normas de contabilidad gubernamental, transparencia, armonización contable, etc. Fue un breve comercial, lo voy a cerrar. Estamos en Mines RP, que es el software para iniciativa privada, para empresas privadas. Entramos a la aplicación Mines RP. Miren, si usted no tiene usuario y password porque no ha adquirido el software, no se preocupe porque en realidad nosotros tenemos una versión gratuita. Y usted podría darse de alta y usarla. Aquí hasta abajo, espero que se alcance a ver. Dice, crea una cuenta gratuita. Puede usted crear la cuenta para su empresa y hacer todo lo que vamos a hacer hoy. Lo puede hacer en la versión gratis. Es una versión que no caduca. Solo tiene restricción en el número de usuarios, pero todo lo demás funciona perfectamente. Bien, entramos y vamos a revisar la nómina. Es el tema de hoy. Antes de ir directo a nómina, les voy a mostrar el registro maestro de algún empleado en particular para que veamos qué salario diario tiene. Vamos a hacer un ejemplo de un empleado. Entro a modificarlo, abrir. Si no me sé su número de empleado, puedo buscarlo tecleando parte de su nombre. Carlos. Se llama Carlos. Pongo Carlos, filtrar. Aquí está. Este empleado tiene todos sus datos listos para timbrar, RFC, CURP, seguro social, etc. Y en la parte nómina tenemos su salario diario, son 500 pesos para este ejemplo. Claro, aquí hay una diferencia, el 21 de marzo del 23. Como estamos en el 2025, el sistema va a detectar que trabajó todo el año. Y luego va a revisar si tiene faltas. Si es que queremos aplicar la proporcionalidad en lugar de 15 días, considerar cuánto faltó.
Si él hubiera entrado en julio del 2025, entonces el sistema detectaría que pues, le corresponde el 50% del aguinaldo. Me voy a regresar para ir a la pestaña de nómina que está aquí. Nómina. En MineSRP hay dos formas de hacer la nómina. Una es de manera manual, ir capturando partida por partida, percepciones, deducciones. Pero la opción automatizada es crear plantillas con fórmulas. Y es el ejemplo que vamos a hacer hoy. Vamos a crear una plantilla, se crea una sola vez y la puedo usar con todos los empleados que yo tenga. 10 empleados, 100 empleados, 1000 empleados, los que sean. Registro maestro de nómina, plantilla de nómina. Estamos en la pantalla de plantillas de nómina. Aquí es donde vamos a construirlas. Se hacen una sola vez y después se pueden aplicar a todos los empleados que tengamos. 1000 empleados, 100 empleados, los que sean. Como estamos en modo crear plantilla, aquí dice crear, vamos a darle un nombre. P de plantilla, o le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Aguinaldo 25, 2025. El tipo de nómina es extraordinaria, porque vamos a usar el artículo donde establecemos que el recibo de nómina va separado del recibo de nómina ordinario. Periodicidad de pago, pues es otra periodicidad, no es quincenal, no es mensual, es otra. Vamos a llenar el cuerpo de la plantilla dándole clic a esta lupa. Lo que va a hacer el sistema es abrir una ventana donde me muestra el catálogo de todas las percepciones y deducciones que el SAT tiene publicadas. Percepciones, otros pagos y deducciones. MineSRP ya tiene todo precargado. Usted no tiene que cargar nada, ni actualizar nada del SAT, ni UMA, ni salario mínimo. Puesto que Mines está en la nube, nosotros, la empresa que desarrolla MineSRP, estamos constantemente agregándole todos los cambios que el SAT, que el IMSS, que cualquier dependencia del gobierno emita, alguna ley, algún reglamento y que tengamos que incluir, lo hacemos. Volviendo al aguinaldo, entonces es una percepción, está en esta pestaña percepciones y justamente es la opción 2, gratificación anual de aguinaldo. La clave del SAT es la 002, etc. Lo único que hacemos es darle doble clic y se llena la gratificación anual de aguinaldo con fórmulas. Ya vienen las fórmulas sugeridas. Aguinaldo grabado, el 15 significa que son 15 días. Si la empresa donde usted está decide dar 20 días de aguinaldo, pues aquí le cambia 20. Aquí también tendría que ser 20. Pero si va a dar 15, entonces déjalo como el sistema le sugirió. 15 días. 15 días. No le ponga menos, no le ponga 10 días, porque por ley tiene que dar 15 días mínimo. A menos de que el trabajador, obviamente, repito, haya trabajado menos en el año, entonces esta plantilla ya no serviría para un trabajador que trabajó menos. Entonces aquí podríamos usar una fórmula que se llama días, año laborados. Entonces el sistema hace el cálculo, usted ya no tiene que hacerlo. Pero yo, para efectos prácticos, lo vamos a dejar así, 15 días, 15 días. Aguinaldo grabado, aguinaldo exento. La siguiente partida tendría que ser el ISR, ¿cierto? El ISR. Si es que va a haber, el sistema lo va a calcular y si hay monto, lo va a llenar. Entonces abro esta lupa nuevamente y en el catálogo de opciones del SAT nos vamos a deducciones, porque el ISR es una deducción, es una partida que disminuye el monto a pagar al empleado. En deducciones podemos encontrar en la cuarta línea ISR aguinaldo artículo 174. Lo llenamos. Aquí se llenó. Miren, estas plantillas, aquí faltó uno, ya tienen fórmulas sugeridas. Por ejemplo, aquí ya en la columna de deducción ya lleva la fórmula ISR aguinaldo artículo 174. Y hay otra tercera partida que siempre tiene que ir, si no, no timbra. Es por disposición del SAT, el subsidio al empleo. Aunque nos dé cero, tiene que ir la partida. Entonces abrimos la lupa y sabemos que el subsidio está en otros pagos. Clic aquí, la partida 2, subsidio para el empleo. Le doy clic y se llena. Tengo 3 partidas de mi plantilla, así de sencillita.
Y como tiene fórmulas, se la puedo aplicar a todos los empleados que yo tenga y a cada empleado le va a calcular lo que le corresponde de acuerdo al salario diario que tengan. Como ya tengo la fórmula terminada, le puedo grabar. Se grabó la plantilla. Le doy cerrar. Si más adelante decido modificarla, pues puedo volver a esta pantalla de plantillas de nómina y en lugar de crear, en modificar, la busco. Aquí está. Y le hago las modificaciones que requiere. Me voy a regresar. Ahora sí, como la plantilla está lista para poder calcular aguinaldos, me puedo ir directo a hacer los recibos de nómina. Sin embargo, les voy a enseñar una pantalla que le llamamos nosotros pantalla para testear o simular nóminas. Esta pantalla, aquí está la opción, testear, simular nómina, le doy clic. Aquí no se va a generar ningún recibo, ni se va a timbrar, ni nada. Es solamente una pantalla para que de manera visual ustedes vean cómo funciona la plantilla de nómina que acaban de hacer. Para eso seleccionan un empleado, el que ustedes quieran de prueba. Le doy empleado, como no me sé el número, lo busco otra vez, Carlos, es el 119. Aquí está Carlos con un salario diario de 500 pesos. Y esta plantilla que estamos viendo aquí para testear, ¿de dónde viene? Viene del registro maestro de este empleado. Si yo abro, voy a abrir otra pestaña, ¿ok? Otra pestaña del sistema. Si me voy al registro maestro del empleado y lo busco, es el empleado 119, para ya no buscarlo por nombre. Aquí está el empleado Carlos. Si me voy a nómina, acá abajo tenemos cuál es la plantilla de nómina que este empleado se le aplica cada quincena, cada quincena, cada quincena. Por eso en la pantalla de testear acá, por eso acá cuando seleccioné este empleado para probar plantillas de nómina, me sugiere esta plantilla. Pero en particular hoy no quiero probar su plantilla normal quincenal. Por lo tanto, abro esta lupa y voy a buscar la plantilla de aguinaldo. Es esta. Aquí está. Entonces, esta plantilla se la voy a aplicar a este empleado en modo prueba, en modo visual solamente. De tal manera que aquí, de hecho, los datos de cuándo voy a pagar, etcétera, no son tan relevantes porque esto es una mera prueba visual. De hecho, los 15 días de pago no aplican porque acá en la plantilla estoy definiendo ya que voy a pagar aguinaldo por 15 días. El sistema no va a tomar en cuenta los días acá porque no es una plantilla de nómina normal donde sí pago un sueldo por días laborados. Entonces puedo llenar que es una nómina extraordinaria, que es una nómina de otra periodicidad y le doy a ejecutar test para ver cómo funciona. Ejecutar test. El sistema hace los cálculos y me dice que este empleado en su recibo de nómina le va a salir 4105.8 grabado, exento 3394, el ISR a pagar 735, de subsidio no hay nada, pero tiene que ir, si no, no timbra, y el neto a pagar es 6,794. Si ustedes ven el Excel que les enseñé al inicio con un sueldo de 500 pesos diarios, son estas mismas cifras. Pero como podrán ver, ya no tiene necesidad de andar haciendo nada en Excel. El sistema lo hace en automático. Y aquí podrían probar otro empleado que tenga otro salario. A ver, pues, vamos a buscar uno que se llama Cristina. Le voy a testear también la plantilla de aguinaldo. Aquí estoy viendo que ella gana 278 diarios, que es, de hecho, es el mínimo de ley para la región del país, excepto frontera. Si le doy a ejecutar test, me da otros montos. Es la misma plantilla, pero toma en cuenta el salario diario, 278. Entonces me da, la parte exenta siempre va a ser las 30 UMAS, que es esto, y el excedente 787. El ISR a pagar es menor porque pues el monto total del aguinaldo es menor y al final el neto es 4,096. Esta pantalla les sirve como una especie de testeo de su plantilla, de la plantilla que ustedes hayan hecho. Si no tienen ya dudas de su plantilla, entonces pueden ir ya directo a generar la nómina, que es justo lo que vamos a hacer hoy. Me voy directo a recibo de nómina, a procesos masivos de nómina, crear y timbrar masivamente. Y aquí sí, ya es el proceso normal de una nómina.
Ya no es testeo, por lo tanto hay que llenar periodo de pago. Miren, aquí es irrelevante si le pongo del primero al 15 o del 15 al 15 porque estoy pagando una nómina extraordinaria. Le puedo pagar que pagué un día porque es el aguinaldo extraordinario. Lo que sí es importante es la fecha de pago. ¿Cuándo pienso pagar la nómina? El lunes 15. Recuerden que por ley no debo pasar el 20 de diciembre. La periodicidad de esta nómina es otra periodicidad, no es quincenal, no es mensual, y es una nómina extraordinaria. Y aquí ya le pongo el texto que yo quiera. Pago de aguinaldo 2025, por ejemplo. Siguiente pantalla. Aquí puedo poner filtros para decidir a quién le voy a pagar. A lo mejor tengo una empresa de 500 empleados, 1000 empleados, o soy una dependencia de gobierno, y solo le voy a pagar al área de ventas, o solo a los directores, o solo a cierto grupo de empleados. Y luego voy a pagarle a otros porque probablemente el grupo de directores usa una plantilla de nómina y probablemente el grupo de vendedores usa otra plantilla de nómina. Suponiendo que a lo mejor a cierto grupo de empleados le pagan el mínimo de ley, que son sus 15 días de aguinaldo, y a otros les pagan 20 días de aguinaldo, no lo sé. Para nuestro ejemplo, no voy a filtrar a nadie, voy a dejar así para que salgan todos los empleados. En la siguiente pantalla tengo, ahora sí, todos los empleados. Si tuviera 1000, aquí estarían los 1000. Los selecciono a quienes les voy a pagar. Por ejemplo, aquí quito los últimos. Voy a dejar los 5 primeros. Y eh, antes de dar siguiente pantalla, el sistema les está indicando qué plantilla de nómina va a usar. Y aquí rápidamente me doy cuenta que está usando la plantilla de nómina de la quincena ordinaria, de cada quincena, de cada quincena. Entonces, con la lupa tengo que indicar que voy a usar otra plantilla. La busco, que es la de aguinaldo, por supuesto. Y me pregunta, oye, ¿este cambio de plantilla es para todos los empleados que están en la pantalla o solo para al empleado seleccionado? Le pongo que a todos, y miren, ya cambió la plantilla. Por lo tanto, en la siguiente pantalla, cuando le dé clic, va a hacer los cálculos con esa plantilla que acabamos de hacer. Le damos clic, el sistema calcula muy rápido. De hecho, bueno, son 5 empleados. Si fueran 1000 empleados, tardaría un poquito más, unos 10 minutos. Y en esta pantalla ya me muestra los empleados y un resumen del total que va a recibir en percepciones, en deducciones y el neto. Miren, el empleado Carlos, que es el que estuvimos haciendo más de ejemplo en el testeo, tiene total de percepciones 7500, porque sí, él gana 500 pesos diarios por 15 días, que es el aguinaldo que estamos dando, son 7500. Pero el ISR que se calculó para este empleado es 735, que si revisan el Excel anterior, es esa la cantidad, porque estamos hablando de 15 días aquí está, 735 pesos de ISR. Entonces, el neto a pagar, pues es total de percepciones menos las deducciones, 6,764. Y así cada empleado tiene distintos cálculos dependiendo de su salario diario, multiplicado por los 15 días que tiene la plantilla. En este último momento ya está listo el sistema para generar los recibos y timbrarlos. Aquí está el botón crear recibos. Si yo palomeo timbrar, va a hacer el timbrado, va a generar el recibo y lo va a timbrar ante el SAT y va a crear la póliza contable. Vamos a darle timbrar, vamos a ver si timbra, porque no sé si algunos empleados de aquí tienen el RFC correcto, etc. Le damos timbrar. El sistema empieza a generar uno por uno cada recibo. Y miren, sí, de hecho sí timbró, aquí están. Para este empleado se creó el recibo 210, folio 210 con su folio fiscal. El 211, el 212 es un foliado consecutivo de los recibos de nómina. Vamos a ver el de Carlos. ¿Cómo veo el recibo recién generado? Aquí en el folio le doy clic a la lupa y aquí está en pantalla el recibo generado para este empleado. Y aquí está ya, pues, los cálculos que se tomó como base la plantilla para luego calcular 4105.80 de percepción grabada, la exenta, el ISR 735, de subsidio en cero, pero tiene que ir porque si no, no timbra. Y de hecho aquí me dice que ya está timbrado. Si quiero ver el recibo,
o imprimirlo. A ver, lo vamos a poner en modo ver, le doy imprimir. Miren, ahí está el recibo de nómina en el formato que establece el SAT, con el QR, con todos los datos de un recibo de nómina. Me voy a regresar a la pantalla anterior. Aquí están ya todos sus recibos de nómina de aguinaldo de sus 5 empleados, 20 empleados, 1000 empleados. Aquí estarían todos. Luego ya vienen otros procesos. Por ejemplo, enviar por correo los recibos a cada empleado el que le corresponde. O imprimirlos, si quieren imprimirlos. Para eso, normalmente lo hacemos desde otra pantalla. Me voy a la pantalla principal de nómina. Aquí, nómina. Procesos masivos de nómina. Imprimir y enviar emails masivamente. Yo pongo de qué fechas quiero revisar. Yo sé que hice recibos del 1 al 15. Le doy siguiente pantalla. El sistema los busca y no los encuentra. Porque aquí tengo mal esta fecha. En ese periodo del 1 al 15, yo sé que hice recibo, le doy siguiente, ahí están. Y aquí si le doy clic a enviar masivamente, el sistema va a enviar el PDF y el XML a cada empleado. Siempre y cuando el empleado en su registro maestro tenga su correo electrónico dado de alta. Y también puedo imprimir si es que para efectos de control interno de la empresa decides imprimir los PDFs y a lo mejor entregarlos y que te firmen de manera autógrafa. Y luego seguiría el tema de la dispersión, porque apenas genera los recibos. Pero ese es otro video que ya hicimos, entonces aquí voy a dejar esta parte, la dispersión, que es generar un archivo TXT para subirlo al banco y se genere la transferencia de fondos a cada cuenta de cada empleado. Bueno, eso está en el tema de pagos, a menos de que usted pague vía efectivo. Y si no, haga la dispersión de manera automatizada, le quita mucha talacha y evita errores, porque si lo hace manual, las transferencias de ir seleccionando cada cuenta de empleado en su portal del banco, cuánto le va a pagar y luego hacer la transferencia, es mucha talacha y mucho riesgo. Aquí vamos a dejar el video. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube. Estamos subiendo videos constantemente. El SAT acaba de publicar ayer me parece, cambios a la normatividad de la emisión de recibos de nómina para el año siguiente. Entran en vigor el 1 de enero del 2026. Entonces nosotros ya estamos trabajando en actualizar el sistema para que esté listo para el 2026. Obviamente también estamos actualizando los datos que se requieren para cálculo de nómina. Por ejemplo, el salario mínimo 2026 ya lo publicó el gobierno, lo vamos a cargar para que cuando las empresas que usan MaineSRP empiecen a generar recibos de nómina a partir de enero, ya se tome como referencia el salario mínimo del 2026. Igual la UMA. Bueno, la UMA entra en vigor en febrero, la publican en enero. El hecho es que todas las empresas que usen MaineSRP nómina o cualquier módulo siempre van a estar actualizados porque es un sistema en nube y no tienen que estar actualizados. Gracias por su atención. Buenas tardes.